Al Señor sea toda la alabanza y la adoración. Vamos a entrar en la palabra inmediatamente en Evangelio según San Marcos capítulo 6, versos 7 al 13. Marcos capítulo 6, versos 7 al 13. Gloria a Dios. Marcos 6, del 7 al 13. Con el tema ¿qué es la unción y para qué sirve? Dice la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra de vida. Tu palabra penetra lo más profundo del alma y del espíritu. Tu palabra es verdad. Ministra nuestro corazón a través de esta palabra de bendición. Trae tu revelación, trae tu empoderamiento de manera muy especial a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, el Santo Dios de Israel. Te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Quita de nosotros toda distracción, todo lo que impide recibir la revelación que tienes para nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a entrar con este tema de qué es la unción y para qué sirve. Pueden tomar sus asientos y vamos a entrar en esta palabra de vida. La Biblia, si no la trajo, puede seguirla a través de la pantalla en el televisor, los textos bíblicos que estamos enseñando en esta hora. Muchas personas, Dios hace llamado a todo ser humano. Desde que usted nació hasta el día de hoy, desde que usted tiene uso de razón, Dios te ha estado llamando. Es Dios quien busca al ser humano. Realmente no es el ser humano el que busca a Dios, sino que es Dios quien a través del tiempo ha estado buscando al hombre para encontrarlo, porque se alejó de él. Entonces hay personas que son llamadas por Dios, pero no obedecen el llamado de Dios. Personas que Dios está llamando, pero la gente no obedece el llamado que Dios les está haciendo. Ahí está la mayoría de las personas, está en este grupo. La gente que Dios está llama, pero no obedecen. No le prestan atención al llamamiento de Dios. Está un segundo grupo de personas que son aquellos que le sirven a Dios o se ofrecen para servir a Dios sin que hayan sido llamados. Hay gente que dice: aquí estoy, no me llamaron, pero estoy dispuesto para que Dios me use donde Él quiera o donde la persona quiere servir. Y está un tercer grupo que son las personas a quien Dios llama y obedecen el llamamiento de Dios y hacen lo que Dios les mandó a hacer. Usted se encuentra en uno de los tres grupos que acabo de compartir. La pregunta es: ¿en cuál de los tres grupos se encuentra usted? ¿Es usted aquellos que Dios lleva años llamando y nada que responde al llamado de Dios? Ahí está la mayoría de la gente. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. O sea, la mayoría de la gente es la gente que Dios está llamando, pero la persona hace lo que quiere en su vida y no obedece el llamado de Dios. Otros que oyeron el llamado, o sea, no fueron llamados directamente, pero se ofrecen para servir a Dios en lo que sea que se presente. Generalmente estas personas lo hacen es donde ellos creen que deben servir. Y los terceros son aquellos que Dios llama,
la persona obedece y hace lo que Dios le mandó a hacer. La pregunta es, ¿cuál de los tres grupos, en cuál de los tres se encuentra usted? Esa respuesta se la va a dar usted mismo. Usted debe saber dónde, en cuál de los tres grupos se encuentra su vida actualmente. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver entonces qué es la unción. Te ven el dibujo aquí en el altar, una botellita de aceite derramando gota, chorrito, después se transforma en una gota grande. Y aquí está el texto bíblico, que se lo compartiremos más adelante. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, esta palabra se la va a encontrar en la Biblia con mucha frecuencia. La palabra unción. ¿Qué es la unción? La unción no es más que el poder de Dios en la vida de una persona, y este poder lo capacita y lo habilita para hacer lo que Dios le mandó a hacer. O sea que la unción es el poder de Dios en la vida de la persona, la gracia de Dios, la capacitación, la habilidad que Dios le da a la persona para hacer, poder cumplir su llamamiento, lo que Dios le mandó a hacer en esta tierra. El poder no está en el aceite. Tú no ves gente comprando aceite ungido por todos lados y que para que Dios lo... No, el poder está en Dios. Es Dios quien da el poder a la persona. La unción es como el simbolismo de ese poder de Dios en esa persona. Es el simbolismo. Entonces eso es lo que es la unción, para que lo tenga bien claro. Ahora, ¿para qué unge Dios a las personas? En la Biblia vamos a encontrar que aparece unción de personas, unción de casas, de utensilios. Era como una especie de dedicación exclusiva hacia Dios. Dios hizo una escogencia de ciertas personas para que le sirvieran. O sea que la unción Dios la da para servir al Señor. Es para servirle. Para eso es que Él te unge. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de unción que aparecen en la Biblia, de acuerdo al servicio. Vamos a encontrar la primera en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, verso 39. Éxodo capítulo 28, verso 39 al 43. Está hablando de la unción del sacerdote Aarón. Y dice la palabra de Dios. Éxodo 28, del 39 al 43. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Está hablando de la unción para servir como sacerdotes. En el Antiguo Testamento se usa mucho la palabra sacerdote. Ya en el Nuevo Testamento no se habla mucho, sino se habla es de ministerios como pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Entonces la palabra sacerdote eran las personas que eran usadas por Dios para interceder ante el pueblo, por Dios ante el pueblo. Llevaban las oraciones del pueblo y ellos presentaban la oración a Dios. Ellos hacían los sacrificios para que Dios perdonara los pecados. Esos eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Cómo se traslada esto al día de hoy? Hoy día son los pastores, los profetas, apóstoles, maestros y ministros de la palabra de Dios. Ellos son los sacerdotes. Pero estos ministerios son ministerios de mucha responsabilidad. Entonces aquí usted no puede ahora decir, yo voy a abrir una iglesia, voy a ponerme a predicar, porque es una responsabilidad muy grande. Si Dios no te llamó, si Dios no te escogió para eso, no vas a dar los frutos que Dios espera. Usted va a encontrar mucha gente que
que abrieron congregaciones y después terminaron renunciando o cayendo en pecado y quedando en vergüenza pública. Porque muchas de esas personas Dios no los llamó para ejercer ese ministerio. Tiene que ser una unción especial de Dios para ello. Personalmente, ahora que nosotros estamos pastoreando la iglesia, jamás en mi vida me imaginé que Dios me iba a llamar para el pastorado, para servir en esta área. Mi pensamiento eran otros. Yo quería ser el último que vamos a compartir ahora. Ese era el que yo deseaba. Al final les diré cuál era el último que yo deseaba ser. Yo quería ser como David o como Salomón, que eran personas que producían mucho dinero para el reino de Dios. Yo decía, yo así voy a ser más útil y voy a sacar muchos proyectos adelante. Pero Dios me cambió los planes y me puso a ministrar pastoreando la iglesia. Después de un llamado que duró un proceso de años hasta poder yo obedecer ese llamamiento de Dios. Entonces hay personas que fueron ungidas para servir a Dios como sacerdotes. Pero tiene que ser escogido directamente por Dios. Porque si la persona va porque otro lo mandó, generalmente estas personas fracasan y terminan entregando el ministerio. Porque Dios no los llamó para eso. Tiene que haber sido llamado por Dios para eso. Cuando Dios lo llama a uno al ministerio, uno tiene lo que se llama espíritu de perseverancia, espíritu de paciencia. Uno puede esperar años hasta que Dios se manifieste. Pero una persona que se pone en el ministerio a servir a Dios y Dios no lo llamó para eso, en menos de 2 o 3 semanas ya está entregando todo. Ya se cansó, dijo que ya no quiere seguir más, porque es que Dios no lo llamó para eso. Ahí está la gran diferencia. Segundo propósito de la unción. Éxodo 35, verso 30 en adelante. Éxodo 35, del 30 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor evidente en todo diseño. Capítulo 36, verso 1. Una persona que tiene el carácter Y así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Estas son personas que fueron escogidas por Dios y ungidas para servir en diseño y decoración. Son personas que tienen una habilidad, un empoderamiento de parte de Dios para diseñar cosas que se necesitan para el reino de Dios. Por ejemplo, para la casa de Dios. Gente que es experta en diseño y en ornamentación, que es también la palabra decoración. Es una unción especial que tienen algunas personas. Y se nota la diferencia. Hay personas que lo hacen es por habilidad, porque lo aprendieron, y otros porque Dios le dio ese talento, le dio ese don especial. Por ejemplo, hay una especialidad de la arquitectura que se llama diseño de interiores. Te comparé una casa y luego mire la casa de un diseñador de interiores. Se va a notar la gran diferencia. ¿Han visto alguna vez esos apartamentos tan hermosos, bien lujosos, bien hermosísimos? Las constructoras los contratan para cuando van a sacar la casa modelo. Eso lo hace un diseñador de interiores. Son casas y uno entra a ver eso y eso se queda uno admirado. ¡Wow! Ahora, en la obra de Dios también hay personas que Dios usa con un talento muchísimo mejor que ese. Son los diseñadores y los decoradores. Gente que hace todo especial. Y con esas decoraciones, mucha gente entrega su vida a Cristo, solamente con mirar esa belleza y esa excelencia. Esa es una característica que Dios le da a algunas personas. Es posible que algunos de los que están aquí ya tengan esta unción de parte de Dios y de pronto ni la están explotando. Esto es para usarlo para el servicio de Dios. Tercer propósito de la unción. Números capítulo 8, verso 9 al 16.
servir a Dios como los levitas. Eran los miembros de la tribu de Leví que servían a Dios en el tabernáculo o en la casa de Dios. El libro de Números dice de la siguiente manera, Números capítulo 8, verso 9 al 16. Números capítulo 8, verso 9 al 16. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido de los he tomado, para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Estos eran las personas que ayudaban a los sacerdotes en el templo. Eran los ayudantes. Por ejemplo, ellos eran los guardas del templo, los vigilantes, los que atendían a la gente en la puerta. Ellos decían quién entraba y quién no podía entrar. Eran los que hacían el aseo. Eran los cantantes, eran los músicos, los que danzaban. Todo lo que era el ministerio que apoyaba a los sacerdotes. Esos eran los levitas, ayudantes de los sacerdotes, aseo, logística, protocolo. Todo eso lo hacían ellos. Ellos mataban a las ovejas y les quitaban la piel, para que luego los sacerdotes ofrecieran la sangre en el altar de Dios. Esos eran los levitas de ese tiempo. Al tiempo de hoy son las personas que hacen la vigilancia de la iglesia, atención de logística y protocolo, los músicos, los salmistas, los adoradores, la gente que toca instrumentos, que son equivalentes al ministerio levita del Antiguo Testamento. Son los de ahora. Ese es el ministerio. Dios los ungió específicamente para eso. Ahora, yo no sé cuántos de los que están aquí les gustaría que Dios los usara a través de este ministerio. Yo pertenecí a ese ministerio durante muchos años. Yo pertenecía al ministerio de logística y atendía a la gente en la puerta. Ya, todo el que llegaba le daba la mano, un abrazo, un saludo. Ahí conocí mucha gente. Es un ministerio muy hermoso porque uno saluda a toda la gente de la iglesia. Y en una de esas fue que conocí a Tarsila Caballero, que es mi esposa hoy. Le di la mano ese día que entró y nos conocimos ahí, en el ministerio de logística. O sea que es un ministerio de mucha bendición. Así fue como nos conocimos, sirviendo a Dios en ese ministerio. Como decía la pastora ayer que compartía el seminario de consolidación, que cuando uno le sirve a Dios, ahí está la bendición que Dios tiene para tu vida. Si tú le sirves al Señor de corazón sincero, bendito sea Dios para siempre. ¿Cuánto le gustaría servir a Dios de corazón? En Primera de Crónicas 25 habla de los levitas que cantaban y adoraban a Dios. Vamos a ver algunos textos de esto. Primera de Crónicas 25 habla de los cantores. Hay gente que tiene una unción especial para cantar. Cuando cantan, eso inspiran al pueblo a cantar a Dios también y adorarlo. Es un capítulo dedicado a los levitas, cantores. Capítulo de 1 Crónicas, capítulo 25. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... Y empieza a decir toda la gente que servía en el ministerio de alabanzas. Era un ministerio de tiempo completo. Esta gente de 1 Crónicas 25 estaban dedicados de tiempo completo para la música y la adoración a Dios. Porque a Dios hay que darle lo mejor de la tierra. Hay que darle lo mejor y lo excelente. Dile a que está a tu lado, a Dios siempre hay que darle lo mejor. Para que cuando te vaya a bendecir, así también sea tu bendición. Por eso el que va a cantar tiene que ser las mejores voces cuando vamos a presentarnos acá en el altar de Dios.
Si es una persona que está ronca, que cuando canta pegan truenos y centellas en Cartagena, entonces ese no es el ministerio de esa persona. Ese es de otra persona que tiene la voz para el canto. Simplemente hay gente que se ofende, pero no es que sí, pasa que a Dios hay que darle lo mejor. Ya en el baño, ahí sí puedes cantar como tú quieras, que Dios te va a escuchar. Pero ya en el altar de Dios tienen que ser voces excelentes, las que canten. No sé si me explico en esto. En tu vida personal tú puedes cantar como quieras, que Dios no se va a poner rabioso por eso. Se te va el galillo, se te va el gallo, bueno, no importa, porque pronto tú no sirves para canto. Pero ya en el altar, en un auditorio, en un estadio donde estamos presentando un concierto, tiene que ser gente excelente para el canto. Tienen la unción de Dios para eso. Sí, porque si no la gente se desva y se ya como aquel hombre que estaba cantando y lo empezaron a levantar a tomate, la gente tiró de todo. Y se fue todo el mundo y quedó uno solo, sentado. Yo me digo, Señor, gracias, porque usted fue la única persona que valoró mi canto. Y dice, ¿cómo? Si pasa que yo soy inválido, ya te lancé las muletas. No he podido ir todavía de aquí. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que dar lo mejor para el Señor. Estos son los ministerios de los levitas. Dios los ungió para eso. El que está en el mundo, lo menos que piensa es servir a Dios. La gente del mundo cree que la vida consiste en tomar, comer, beber, disfrutar de los placeres. Como le enseñaron que cuando yo estaba en primaria, y que uno fue diseñado para nacer, crecer, reproducirse y después morir. Eso me enseñaron a mí en primaria, que ese era el propósito de los seres vivos. Pero eso no es el propósito de los seres vivos. ¿Usted cree que usted vino a esta tierra nada más que para nacer, crecer, reproducirse y morir? Eso es lo que dicen la gente que de ciencia y eso, pero eso es mentira. Eso no es la razón de ser para estar en esta tierra. Usted tiene una razón mucho más grande. Usted está en esta tierra, en el libro de Efesios capítulo 1, ahí dice, ¿para qué estamos nosotros en esta tierra? Estamos en esta tierra para cumplir el sueño de Dios a través de nosotros. O sea, que Dios te diseñó para algo especial en esta tierra. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te llamó con propósitos específicos. Usted no está simplemente para nacer, crecer, reproducirse, tomar licor los fines de semana y morirse. Y hay gente que se tragó esa mentira que por años le han enseñado al ser humano. Hay propósitos mucho más grandes por los cuales Dios te permitió estar en esta tierra. Y uno de esos propósitos es que le sirvas al Señor. Que pongas tu talento al servicio de Dios. Él te ungió y te va a ungir para eso, para que le sirvas con todo el corazón y con todo el alma. Entonces ahí está el ministerio de los levitas. Pero existe otro propósito de la unción. Vamos con el siguiente. Marcos capítulo 6, versos 7 al 13, que fue el que leímos al comienzo. Hay personas que Dios las unge para orar y sanar a los enfermos. No estoy refiriendo a los médicos ni a las enfermeras, porque ese es un procedimiento humano para curar las enfermedades o para controlarlas. Yo me estoy refiriendo al poder de Dios en la vida de una persona para que la enfermedad se sane. Esta es la unción para sanar a los enfermos. En Marcos capítulo 6, Jesús le dijo a los discípulos, en ese capítulo que leímos al comienzo, Jesús le dijo a los discípulos, vayan y oren por los enfermos y sánenlos en mi nombre. Cuando ellos iban a hacer eso, el poder de Dios descendía y sanaba a los enfermos. Ahí está la unción. Les dio autoridad para sanar a los enfermos. Y les dijo, únjanlos con aceite. Y los enfermos se sanarán. Ahí está la unción de Dios, la autoridad de Jesús sobre los discípulos. Yo recuerdo que en muchas ocasiones hay dos formas de obtener esta unción poderosa. Una, cuando Dios te escoge y te capacita para que tú lo hagas. Dos, cuando tú lo crees y tú te pones a accionar en fe como si tuvieras el don. Eso me pasó a mí. No que Dios me había dado una unción especial para orar por los enfermos, pero yo me tenía, como éramos un equipo de personas que íbamos a orar en el hospital universitario, íbamos a buscar a los enfermos y a orar por ellos. Y en ese ir a orar por los enfermos yo vi muchas sanidades de personas. Se sanaban. Vi milagros también. Dios nos usaba porque íbamos a buscar a la gente enferma.
cuando el hospital universitario estaba en todo su apogeo, funcionando los 10 pisos, de puro enfermo desde el primer piso hasta el 10º. Ahora eso no es ni rastro de lo que era antes. Ya yo entré nuevamente ahí y eso no es lo que era antes, eso no era así. Eso era un piso para cada dependencia. Yo no que era para urología, pura gente enferma de cosas del riñón. Había otro que era pura gente enferma del corazón. Había otro que era pura gente enferma de ginecología. O sea, el hospital estaba, mejor dicho, era el hospital de la costa atlántica de Colombia. Llegaba de toda la costa norte. Eso pasaba así de lleno. Entonces nosotros orábamos ahí todos los domingos por la tarde. Y vi muchas sanidades, y esa es una forma que Dios también te usa. Cuando tú te ofreces y Dios empieza a usarte para sanar. De pronto no te llamó para eso, pero como tú te ofreciste, Él te utiliza, y yo vi muchos milagros de esa manera. Dios nos usaba en milagros y sanidades. Bendito sea Dios. En ese equipo estaba el hermano Isidro Ramos, el papá de la hermana María Ramos, que está aquí con su esposa. Él era el esposo de la hermana Isabel. Y yo andaba con él adelante y yo atrás, orando por los enfermos. Vimos muchos milagros y sanidades en la gente. Yo era un hombre que se dejaba usar en esa área. A él le gustaba orar por los enfermos. Era, mejor dicho, feliz haciendo ese trabajo. Tenía la unción para eso. En Santiago capítulo 5, verso 13 al 16. Santiago 5, verso 13 al 16. Dice de la siguiente manera. La palabra dice, Santiago 5, el 13 dice: ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí dice que si alguno está enfermo en la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Anciano en la Biblia no quiere decir una persona de 115 años con el pelo canoso. No es anciano de edad, sino anciano de madurez espiritual. O sea, que una persona puede tener 18 años y puede ser un anciano de la espiritual, porque tiene mucha madurez. Yo conozco gente de 18 años que tiene más madurez que uno de 50. Gente que tiene 50 años, son unos niños, parecen unos niños. No saben resolver situaciones de la vida. Y gente que tiene 21 años y resuelve mejor situaciones que gente de más edad. ¿Por qué? Porque tienen madurez espiritual. Entonces, cuando dice anciano, se está refiriendo a gente con madurez espiritual, no anciano de edad, sino de madurez espiritual. A eso se refieren los ancianos. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. También participé visitando en grupo a gente que se estaba muriendo, y oramos y vi cómo se levantaron de su enfermedad. ¿Entiende? Cuando usted está enfermo, busque el apoyo de los hermanos en Cristo que oren por usted. Hay gente que se encierra en su cuarto porque ya le dijeron que tenía un cáncer, que tiene una enfermedad incurable, porque ahora mismo hay muchas enfermedades que no son curables. No se pueden curar, sino que se controlan. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad incurable. No sé si usted sabía eso. La diabetes no es curativa. Los médicos lo que hacen es controlarla con dieta, con sus drogas, haciendo ejercicio, no le dejan comer chicharrón ni nada de estas cosas. Descontrolado toda la vida. Otra enfermedad incurable es la presión alta. La hipertensión es incurable. En el 90% de los casos no se puede curar, porque ni siquiera se sabe cuál es la causa. Todavía es la hora en la medicina, no se sabe por qué se sube la presión. Una enfermedad que no se sabe por qué se sube. Y se sube en cualquier momento. Gente que duró 80 años normal y en el año 81 se le subió la presión arterial. ¿Por qué? No se sabe, que se le endurecieron las arterias. Es una enfermedad que no se puede curar humanamente, sino que la controlan con drogas, con el cambio en el estilo de vida. Enfermedades que no se pueden curar. Hay cánceres que si están avanzados tampoco se pueden curar. Lo que hacen es prolongarle la vida a la gente 5, 7 o 10 años más, pero no se va a curar y termina muriendo de la enfermedad. Así tenga el dinero más grande del mundo, como esta hay que
la esposa de Onassis, que tenía un cáncer de garganta, el hombre más rico de toda la tierra en su época. Y a esa mujer le cayeron los mejores especialistas del mundo, de los Estados Unidos, de Europa, y nada, se murió Jacqueline Onassis, de 50 y pico de años, en un cáncer de garganta. El dinero no le salvó la enfermedad, no la pudo curar. Con toda la plata que esa mujer tenía, que fue la herencia del gran magnate griego Onassis. Nada, no la salvó. Entonces, para eso, ¿qué hace Dios? Está derramando dones del Espíritu Santo para que haya gente que tenga el poder de Dios para sanar esas enfermedades y para traer la liberación y la sanidad en las personas. Entonces, hay personas que Dios las usa con esta unción poderosa. ¿Cuánto le gustaría que Dios lo usara de esta manera? ¿A quién cree usted que Dios le da esta unción de orar y sanar los enfermos? ¿A quién se la da Dios? ¿A usted le gustaría tener esta unción de sanar a los enfermos? ¿Qué tiene que ver Dios en ti para darte ese don, esa unción poderosa? Que a usted le gusta buscar a los enfermos y orar por ellos. Porque Dios nos usaba para sanar a los enfermos. Íbamos al hospital a buscarlos. Nunca yo oí una voz del cielo que nos dijera: he aquí yo los he llamado para que oren por los enfermos. Simplemente íbamos a orar. No se sanaba a nadie. Es más, del equipo ese que teníamos, había uno que cada vez que él oraba, los enfermos se morían. Tenía la unción de la muerte. Se morían los enfermos. Yo recuerdo que una vez el hermano Isidro, el papá de María, se enfermó una vez él. Y entonces le dijo: díganle a ese hermano que no venga a orar por mí acá a la casa. Y se lo mandó a decir de verdad: díganle que acá no venga, porque me muero enseguida. Porque ya llevaba 4 en serie, 4 que oraba y se moría. Y dice: acá, que díganle que acá no venga. Él estaba ahora como engripado con una virosis y dijo: que acá no venga a orar por mí, porque me muero enseguida. Porque todo el que lo oraba se moría. Una vez pan, estaba en cuidado intensivo, oraba, pum, y tiraban la pata enseguida. No se moría. Qué tremendo esto. Orando por los enfermos. Viene otra unción poderosa que Dios está usando también en este tiempo. Se llama la unción de operación de milagros. Milagros. Aparece en la Biblia en Hechos 9 del 36 al 43. La resurrección de una mujer llamada Tabita. El poder de Dios descendió sobre ella cuando Pedro oró por ella y se levantó entre los muertos. Y en Hechos, Marcos 6 del 30 al 43 habla de milagros de multiplicación de los panes y de los peces. Multiplicación de la comida. Y en Marcos 8 del 22 al 26 habla de un milagro creativo, cuando Jesús ora por un ciego que no tenía ojos y le aparecieron los ojos al ciego. Son milagros creativos. Es una unción especial que Dios le da a algunas personas para operación de milagros. Dios la escogió para eso. ¿Cuánto le gustaría que Dios lo usara en esta unción poderosa? Operación de milagros. Todo esto está disponible para nosotros. ¿A quién le da Dios esta operación de milagros? Personas que están orando para que ocurran milagros. Note que hay una cooperación entre Dios y el ser humano. Si usted no tiene la disposición y no se deja usar, Dios no va a derramar estos dones y estos talentos, este poder sobre tu vida. Es sobre la gente que dice: aquí estoy, yo quiero que tú me uses para tu gloria y para tu honra. Es así, no es otra forma. Usted le puede leer la Biblia y se da cuenta que Dios nos usa de esa manera. La unción para operación de milagros. Luego viene otra que está en Hechos 2 del 36 al 41. Cuando Pedro da el discurso y predicó la palabra de Dios a multitudes de personas. Un pescador, hediondo a pescado. Usted no sé si alguna vez ha ido a Basurto, a la zona de la pescadería. No de las pescaderías de locales, sino la gente que está vendiendo en carretas afuera. ¿A qué huelen esos hombres? Mi esposa odia ese lugar. Ya no vamos por allá porque es que esas personas huelen bien terribles. Yo trabajé una vez en Seguro Social y atendía a personas que venían de Atunes de Colombia.
Se llama Seatech, se llamaba la empresa, no sé si todavía existe en Cartagena. Todavía existe Seatech. Cuando un trabajador de eso entraba a mi consultorio, eso quedaba hediondo pescado todo el día. Todo el día. Uno solo que entrara, fuera, me dañaba todo el día con el mal olor. Imagínate. Entonces la señora que repartía a los pacientes, los repartía en todos los médicos que estábamos atendiendo. Entonces, dejaba eso hediondo toda la semana. Entonces le dijimos a ella, haznos el favor y cítalos para un solo día. Ya sabemos que ese día vamos a tener mal olor todo el jueves, pero no lo hagas de lunes, martes, miércoles, que nos va a dañar toda la semana, todo el tiempo. Entonces ella lo citaba para un día y ese día iban todos los de esa empresa. Ya el resto de días ellos no iban. Era la única forma de uno poder. Y así estaba Pedro. Ese era el olor de Pedro. Y así lo usó Dios para predicarle a las multitudes. ¿Qué tenía Pedro que no tenía la demás gente? Pedro tenía disposición del corazón. O sea que para que Dios te llame y te use, lo que Él va a mirar en ti es la disposición de tu corazón. Dile que está a tu lado, lo que Dios más va a ver en ti es la disposición de tu corazón. Porque hay gente que no le quiere servir a Dios. Está Dios llamando hace años y nada. No, yo sí le quiero servir, pero es que han pasado tantos años. ¿Cuándo vas a disponer? No, porque es que yo estoy esperando que un ángel venga del cielo y me lo diga. Es que ni aun si viene Cristo en persona y te llama, no lo vas a obedecer. No lo van a obedecer. Aun si el Señor viene en persona. Porque esto requiere disposición del corazón. Yo nunca he tenido una revelación que llegó del cielo, que el cielo se abrió, vino el ángel Gabriel y me dio un mensaje del cielo. Yo jamás he tenido una experiencia de esa. O que estaba sentado como el profeta Ezequiel y vio que los cielos se abrieron y vio un poco de figuras y cosas que Dios le habló. Tampoco he tenido una experiencia de esas. Tampoco he oído y que la voz audible de Dios que te habla una voz de ultratumba del cielo y te dice, aquí yo te llamo para que tú vengas y me sirvas. Tampoco hemos visto, nunca hemos tenido una experiencia de esa. Y sin embargo le estamos sirviendo a Dios en el ministerio. Entonces, que lo único que hemos tenido que ha sido disposición del corazón y más nada. Yo no tengo que esperar una voz audible de Dios para ir y predicarle a la gente. Hay gente que está esperando a que Dios le hable con voz audible. Y lo más probable es que nunca lo vayas a escuchar. Entonces, ¿hasta cuándo vas a esperar servirle al Señor? ¿Hasta cuándo? Este es el tiempo de Dios para tu vida. En este mes, Dios te va a retar a que le sirvas. Este es el mes en que Dios te va a ungir si tú dispones tu corazón para servir al Señor. Hay gente que le servía a Dios y ya no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque se desviaron a hacer otras cosas que Dios no le mandó a hacer. Uno tiene que hacer lo que Dios le mandó a hacer, no lo que uno quiere hacer en la vida. El éxito está en hacer lo que Dios te mandó a hacer. Si Dios te mandó a orar por los enfermos, vaya a buscar los enfermos, vaya a los hospitales. Y de pronto vas a ver los milagros que van a ocurrir. Pedro era un pescador hediondo a boca chico, a pescado, no sé cuál era el pescado del Medio Oriente que se comía allá, pero así el hombre Dios lo usó y cuando predicó se convirtieron 3,000 personas. Ahí está en Hechos 2 del 36 al 41. 3,000 personas entregaron su vida a Cristo por la predicación de un pescador hediondo a pescado. Eso huele como un aceite viejo, así todo. Es el olor de los pescadores. Y un pescador me decía, esto de atunes de Colombia, me decía, pero es que yo me baño, me echo de todo y eso no se me quita. O sea, mi sudor huele a pescado. O sea, ya eso ya es impresionante. Salvación masiva de almas. Usted dirá, pero es que yo no tengo la unción, pero entonces comience siquiera predicándole a una persona y que esa persona entregue su vida a Cristo. Déjese usar por Dios en la unción de salvación de las almas. Entonces, uno de los ministerios más hermosos, donde uno se deleita cuando uno ve que la gente entrega su vida a Cristo de corazón sincero. Hoy me gozaba viendo una prima mía que visitamos en cuidados intensivos, se estaba muriendo hace semana y media. Estaba en UCI del hospital universitario, la clínica Cartagena, la que está aquí por el Éxito Cartagena.
la General del Caribe, se llama Clínica General de... Ahí estaba en UCI muriéndose. La trasladaban para el hospital universitario y ella estaba grave. Solo tiene un riñón y ese riñón que le quedaba lleno de pus. O sea que si se dañaba el riñón, quedaba sin riñón, entonces tenía que entrar a diálisis permanente. Pero los médicos temían que se muriera. O sea, ya fuimos, oramos por ella, reprendimos toda enfermedad y la declaramos sana en el nombre de... Eso fue el lunes pasado. A los 3 días la sacaron ya completamente normal, dándole gloria a Dios, y aquí estaba esta mañana dándole gracias a Dios por su sanidad. Entonces, ¿cuál es el gozo de uno? Que esa alma se salva. Es el gozo que uno siente en el corazón. Uno siente que una persona se salve. ¿Por qué? Porque eso será recordado y será premiado por Dios por toda la eternidad. Será recordado cuando usted salve un alma para Cristo. Ese es un ministerio hermosísimo. Por eso en Hechos 2, capítulo 2, verso 36. Quiero leer el versículo donde dice que Pedro se ganó ese poco de alma. Hechos capítulo 2, verso, ya le digo la cita exacta. El apóstol Pedro se ganó todo ese poco de almas. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 2, verso 36 al 41. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra de Pedro, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa unción se llama salvación masiva de almas. Hay gente que tiene esa unción poderosa. Esta otra unción que es la de liberación de los que están endemoniados. Lucas 9, del 37 al 43. Estas personas, aquí dice que aquí era Jesucristo quien tenía esta unción poderosa de liberar a los endemoniados. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Unción para liberar a los que están atados por el diablo, por espíritus inmundos. Esta es una unción que Dios da a las personas y el poder de Dios expulsa a los demonios de la gente que está atada por el diablo. ¿A quién le da Dios este don y esta unción poderosa? A la gente que le gusta liberar a los endemoniados. Hay gente que huye cuando ve un endemoniado, salen huyendo. Gente que sale huyendo. Cuando yo estaba comenzando, tuve una experiencia. Yo estaba comenzando en el Evangelio y vi un sábado en la mañana a la iglesia y vi que estaban liberando un endemoniado. Yo me metí en la cadena de oración. Estaban endemoniados en el centro y estábamos un grupo grande orando. De pronto el pastor va a imponer las manos sobre el endemoniado y yo vi cuando el endemoniado saltó y se le brincó al pastor y lo prendió por el cuello y cayeron en el suelo. Yo dije: ya mataron al pastor, y salí corriendo y me fui encima para el segundo piso. Dejé eso ahí así, duré como 1 hora escondido allá y cuando bajé, ya el muchacho estaba libre del demonio. Yo pensé que el endemoniado ya matado al pastor, porque lo prendió por el cuello y cayeron en el piso los dos. Y cosa impresionante. Cuando uno no tiene la experiencia en esas cosas. Después aprendí que no, que eso es una unción que Dios le da a uno. Y en la medida en que tú lo vas desarrollando, vas adquiriendo el poder y el carácter para expulsar esos demonios en el nombre poderoso de Cristo. Así que gracias a Dios por eso, que las personas que se dejan usar por esta unción poderosa. Está la otra unción, que es la de consolidación de las almas. Hechos 18, del 22 al 23. Hechos 18, del 22 al 23. Esta es una unción especial para cuidar las personas que reciben a Cristo en su corazón. Hechos 18, dice la palabra: el apóstol Pablo tenía esta unción poderosa de cuidar a las personas recién convertidas. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía.
Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo tenía una unción especial para cuidar a la gente que había recibido a Cristo en su corazón. Es una unción especial para cuidar a las almas, visitarlas, llamarlas, fortalecerlas, tener la paciencia y el carácter para hacer esto. Entonces, este es uno de los ministerios más hermosos de todos los que hay. Porque usted ve como una persona entrega su vida a Cristo y usted lo ha cuidado, usted ha ayudado, lo ha levantado, le ha dado una palabra de aliento, no te desmotives, sigues adelante, le ayuda a hacer sus tareas de la escuela de liderazgo, le ayuda a hacer sus tareas de discipulado, otra vez vuelve y cae, otra vez y lo levanta, otra vez vuelve y cae, otra vez y lo levanta, hasta que al fin la persona ya arranca y sigue adelante. Este ministerio se compara con los niños cuando están aprendiendo a caminar, que caen, se raspan las rodillas, se caen otra vez, se caen, hasta que al fin se afianzan y ya corren y tú tienes que estar detrás de ellos que se quieren subir la escalera. Con año y medio de edad ya quieren subir escalera y bajar y montar árboles y todo. Entonces, así es en la vida de la consolidación. Este es un ministerio bien hermoso cuando uno está cuidando a las personas. Me gozaba hace como 2 semanas, eso fue hace como 2 o 3 años. Hace como 20 años atrás yo discipulaba una familia del barrio Daniel Demetri, hace años. Había una joven como de 15 años que fue la que yo consolidé, discipulé a sus hermanas y después se fueron de la iglesia y no perdí rastro de esas personas cuando yo asistía a la iglesia en el centro. Y un día fuimos a casar una pareja de jóvenes de aquí de la iglesia en Manga. Fuimos a hacer la ceremonia de bodas y cuando voy a hacer la ceremonia de bodas vi que llegó ella, era la abogada de la notaría para hacer el matrimonio civil. Entonces ella hizo el matrimonio civil y luego yo hice el matrimonio religioso, allá en Manga, en ese auditorio bien bonito. Y nos encontramos allá. Yo, ¿cómo? ¿Y tú cómo? ¿Qué ha pasado? No, si yo, después que me aparté, pues volví con el Señor nuevamente, asisto a la iglesia tal, con mi esposo, con mis hijos, y toda la familia esa que visitabas, estamos siguiendo al Señor. Eso me llenó de tanto gozo que la vi ahí firme. Una abogada de la notaría segunda. Allá trabaja es la jefe de todo ese poco de abogados que están ahí haciendo escritura y de todo. Y toda esa familia está firme siguiendo al Señor. Me llenó de tanto gozo. Como después de tantos años, la semilla que fue sembrada germinó y dio fruto. Y ahí están siguiendo al Señor de corazón sincero. Entonces es un ministerio que Dios te puede usar de esa manera en ese ministerio de la consolidación. Otro ministerio bien hermoso, Malaquías 4 del 5 al 6. Malaquías 4 del 5 al 6. Se llama Ministerio de Restauración de la Familia. Malaquías 4 del 5 al 6. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Son las personas que Dios les da la unción para restaurar los hogares que están destruidos por el diablo. Hijos descarriados, que son el dolor de cabeza de la familia. Hay personas que Dios les da la unción para restaurar esa familia. Parejas que se quieren separar, ellos hacen que la pareja no se separe. Oran, dan una palabra de consejería, enseñándoles que no se separen. Porque la generación de hoy quieren separarse por cualquier tontería. Se quemó un patacón y ya se quieren separar por eso. Porque no me planchaste la camisa. Porque no me lavaste los pantaloncillos. Porque hay un problema en la gente que se ha casado. Es que tiene un concepto errado del matrimonio. La gente dice, yo me casé para que me hicieran feliz. Y eso no es así. Uno no se casa para que lo hagan feliz a uno. Uno se casa para hacer feliz a otras personas. Cuando usted maneja usted cambia ese concepto, usted jamás se va a separar de su pareja. Usted va a tener matrimonio para toda la vida. Usted no se va a poner a estar exigiendo nada. ¿Sabe cómo logra usted el respeto de toda su familia? Cuando usted le sirve a ella. Si usted le sirve a sus hijos, usted le sirve al esposo o usted le sirve a su esposa, ellos te van a respetar para siempre. Usted no tiene que andar exigiendo, porque la autoridad y el respeto se gana sirviendo. Dígale que eso es que está a su lado. La autoridad y el respeto se gana sirviendo. ¿Ya? Tienes tu papá viejito
que te ha dado de todo toda tu vida, te dio casa, te dio estudio, te dio de todo, y ahora tu papá está de 90 años enfermo, tú no lo vas a cuidar a tu viejito que te ha hecho todo eso toda la vida. Tiene él que pedirte el favor que tú lo cuides. Tú lo vas a hacer de corazón. Y si es que este es el hombre que Dios me dio de todo a través de este hombre anciano, tú, todo ese viejito tú lo vas a cuidar y no tienes que esperar que él te lo diga. ¿Me entiendes? Él se ganó el respeto, tu admiración y la autoridad se la ganó contigo. Porque es que él te sirvió toda la vida. Entonces el matrimonio es así. Cuando uno sirve a su familia, ellos te van a respetar para siempre, toda la vida. Entonces así se mantiene un hogar para toda la vida. Es sirviendo a la gente, a tus hijos, a la esposa. Si la esposa está cansada, no quiere cocinar, ponte a cocinar a esa hora tú de la noche. Ya. Sí. ¿Por qué les duele hacer un sándwich a las 9 de la noche a sus hijos que llegaron cansados de la universidad del colegio? O sea, yo no le veo problema a eso. Hacer un sándwich a las 9, 10 de la noche. Cuando hay amor, uno todas esas cosas. No quieren lavar. El esposo le toca lavarlo. Ministerio de Restauración de la Familia. Es un ministerio hermosísimo. Una vez me llamaron a las 2 de la mañana, no, que hemos peleado, me llamó la mujer. Era una pareja que iba a la iglesia. Pelearon, entonces me llamaron como a las 2 de la mañana. Ya peleamos, nos reventamos platos, sillas, todo. Aquí ya desarmamos toda la casa. Él ya tiene las maletas y está en la puerta. Pero le manda a decir que si ora para que se acabe este matrimonio. Me van a llamar a las 2 de la mañana y que para acabar con un matrimonio. ¿Tú crees que eso es lo que sea lógico? Ya usted sabe lo que yo les dije, ¿verdad? Ajá. Me despiertan de mi sueño y que para que yo ore para que se separen. Mira, a las 2 de la mañana. Reprendí ese demonio de divorcio, espíritu de pleito, de contienda. Se va afuera en el nombre de Jesús. Dile qué pasa. Él dice que no quiere hablar con usted. Bueno, que se vaya, se quiere ir, pero yo de mi parte no reprendo espíritu de separación y de divorcio en el nombre de Jesús. Así que dígale, ora conmigo. Puse a orar con la esposa, con la mujer, y oramos y reprendimos todo demonio de divorcio, separación, y colgó la llamada. No me llamaron, pues en ese momento no tenían celulares, no me llamaron en toda la semana, como una semana, como a la semana fue que otra vez nos volvimos a encontrar, y ya lo dice, no, esa misma noche él lloró, regresó, dejó su marido en la cama y se acostó y se arropó enseguida, no se fue. Y ahí están unidos hasta el tren ahora en Bagangué, está allá unida la familia, siguen los dos juntos con sus hijos, la familia está unida, porque Dios nos llamó para restaurar la familia. Dile que está a tu lado, Dios te llamó para restaurar la familia, no para destruirla. No para destruirla. Aún personas que nos han dicho, mi esposa me la aplicó con otro hombre. Me la hizo con otro hombre. ¿Qué me aconseja? ¿Usted qué le aconsejaría a un hombre que la mujer se la hizo? Con el jefe. ¿Qué consejo le daría a usted a esa persona? El hombre está llorando porque él la pilló allá en Chicas Lindas, la pilló con otro hombre bebiendo licor, y él mismo vio cuando entraron al motel y salió y todo. ¿Qué consejo le da usted al hombre que está llorando porque la mujer se la hizo? ¿Usted qué le va a aconsejar? Ajá. ¿Sabe que están aconsejando muchos creyentes? Deja a esa mujer y búsquese otra. Aquí en Cartagena están aconsejando así. Entonces la gente va y se separa y busca otra mujer. Ajá, pero ¿y los hijos de esa familia qué va a pasar con ellos entonces? Yo sé que él de pronto está herido y él quiere dejarla. Y usted dice, deja a esa mujer y búsquese otra. Y le dan textos bíblicos que fundamentan esa separación por el adulterio. Pero es que el problema aquí es que yo no puedo ser egoísta y nada más mirar el sentimiento del hombre y el sentimiento de la mujer. Tengo que meter también allí a los hijos.
Una palabra sabia. Bueno, pero uno como hijo de Dios o como siervo de Dios no le dice, esto es lo que la palabra dice y esto es lo que yo te aconsejo. Pero tú tomas tu decisión. Ya siempre. Ya sé su decisión. Si lo quiere dejar, que lo deje, pero eso es decisión de ellos. Yo no le dije que lo dejara. Uh-huh. Bueno, ya esa es decisión de ellos. Si se quieren dejar, ya esa es decisión de ustedes. Yo les digo lo que dice la palabra. Así es como yo hago siempre. Porque así no tengo yo culebras con Dios después. No, que Él me dijo que me separara. Entonces me da mi garrotazo el Señor a mí después. A mí. Yo les digo lo que dice ahora. Ustedes son los que toman sus decisiones. Deberán a ver si quieren esperar el tiempo de Dios o no. O si quieren destruir y separar y vete. Pero tú sabes que nuestras decisiones traen consecuencias en la vida. Ustedes toman sus decisiones. Ya, yo le digo así a todo el que le doy consejo. Yo le digo lo que dice la palabra. Porque es que Él me llamó a mí fue a restaurar a la familia. No destruirla. Bueno, de pronto esa es una vez. Yo he visto parejas que se han separado por un tiempo y después se unen otra vez. También he visto una que se dieron su tiempo y cuando volvieron ya tenía 3 mujeres más. Entonces, ese es un problema. Es un problema bien serio. Usted simplemente dé la palabra y dígale, usted toma su decisión. Ya yo te dije lo que Dios dice que tienes que hacer. Pero recuerde que Dios te llamó para restaurar la familia. El hombre más sanguinario en la historia de los Estados Unidos fue un hombre que su papá y su mamá se separaron cuando tenía 12 años. Y lo que más me llamó la atención es que esa pareja que dejó ese muchacho eran creyentes de una iglesia de los Estados Unidos. No era una pareja de impíos, eran creyentes que dejaron a su hijo de 12 años solo en un apartamento y cada quien se fue y se olvidó que había un niño de 12 años que había que cuidar. Y fue tanto el odio que se convirtió en el sanguinario más grande de toda la historia de los Estados Unidos y lo terminaron ejecutando en una silla eléctrica. O creo que fue veneno que le inyectaron y lo mataron. Sistema judicial de los Estados Unidos. Y lo tienen ahí como en los delincuentes más peligrosos. Ese es un programa que tiene Discovery Channel que se llama Los delincuentes más peligrosos de la historia. El más grande de todo era él. Una de las cosas que hacía era que cogió un taladro manual. Cogió una persona, la sentaba, la amarraba y el taladro se ponía en la cabeza. Estaba dando gritos y él con el taladro le haría un hueco en la cabeza. Así. O sea que eso no muere enseguida. Porque eso empieza a sangrar mientras se infecta y dura como 6 horas dando vueltas y después otro hueco, le hacía otro hueco más y después cogía ácido y se le echaban los huequitos que estaban ahí. Ese tipo hizo cosas terribles. Pero ¿por qué hizo eso? Dicen los psicólogos que lo que él hacía era el odio que tenía contra su padre y contra su madre. Que toda la gente que mató, él lo que veía era al papá y a la mamá en esas personas. ¿Dónde se originó ese odio tan grande de él? En la separación de los padres. 12 añitos de edad, plena adolescencia. ¿Ve? Pero eso dile que está a tu lado. Dios te llamó para restaurar a las familias. No se ponga a dar consejos de sepárate, vete con la otra. No, usted no se deje usar por el diablo en eso. Usted da una palabra sabia. Y luego dice, si tú te quieres separar, ya es decisión tuya. Pero mi consejo es este y este. Punto. Bueno, sigamos la palabra. Otro ministerio bien hermoso. Este otro ministerio se llama servir a Dios produciendo riquezas y con ellas sostener la obra y los siervos de Dios. En el Antiguo Testamento Dios usó 2 personas en este ministerio. Había muchas personas, pero yo quiero resaltar estos 2 que son los más grandes de los que Dios usó en este ministerio. Encontramos a David en 1 de Crónicas 29 del 1 al 5. El rey David, 1 de Crónicas 29 del 1 al 5. Este hombre tenía una pasión por el reino de Dios impresionante. Tanto que al día de hoy estamos hablando de él sobre esta área. Sé que él tuvo errores y todo, pero quiero resaltar
este hombre, David, 1 Crónicas 29, del 1 al 5. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? David, su función era sostener la obra de Dios a través del gobierno que él tenía. Entonces, él reunió dinero personal más dinero de su gobierno. Y entre todo, dicen los expertos en finanzas que David logró dar para la casa de Dios lo que equivale hoy 90 billones de dólares. Fue la ofrendita de David para la casa de Dios. Y Salomón, su hijo, también hizo lo mismo. También dio bastante abundancia para la casa de Dios. Vamos a leerlo en el caso de Salomón, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 7, verso 48 al 51. Primera de Reyes 7, del 48 al 51. Donde Salomón ofrece a la casa de Dios y da una tremenda ofrenda para el Señor. Eso lo aprendió él de su papá, porque los dos eran inversionistas del reino de Dios en esta tierra. Ese es un ministerio que Dios está levantando, que se usó en la antigüedad y que lo está levantando actualmente. Hay personas que ya entraron en esa dimensión de sembrar abundantemente para que el sueño de Dios se cumpla en esta tierra. Primera de Crónicas, Primera de Reyes, capítulo 7, verso 48 al 51. Dice la palabra: entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con los flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de la puerta del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Fue un gran inversionista del reino de Dios en esta tierra. Edificó el templo, hizo el mobiliario del templo y celebró la dedicación de la casa de Dios. Todo eso lo hizo Salomón en su tiempo, porque era un gran inversionista del reino de Dios. Es un ministerio. Actualmente eso Dios lo está haciendo. Es un ministerio que está funcionando actualmente. Gente que se deja usar. De pronto no son predicadores. Ellos no oran por un enfermo y se sanan. Oran por una mosca y la mosca no les presta atención. Pero saben producir riquezas y saben sembrar para la extensión del reino de Dios en esta tierra. Este ministerio ya no es de diezmos y ofrendas, es un ministerio de mucho dinero para el reino de Dios. Son personas que pueden dar el 50% de sus utilidades, el 70%. Yo conocí uno en el centro que vino a pasar vacaciones aquí a Cartagena y él nos visitó allá en la iglesia en el centro. Era un gran inversionista. Creo que él vivía en Europa, no recuerdo en qué país. Él decía que él sembraba el 90% de todas las utilidades que tenía. Él era así como David y como Salomón. Un hombre muy próspero. Estaba pasando vacaciones aquí en Cartagena y visitó la iglesia en el centro porque era un turista y la encontró y nos hablamos y empezamos a hablar sobre el asunto y el hombre nos cuenta su historia de cómo Dios lo había bendecido grandemente en esta tierra. Ese era, ¿cuál es la unción que Dios le da a estas personas? Producir riquezas para que la disfruten ellos y también la siembren en el reino de Dios.
¿A cuánto le gustaría que yo lo usara en este ministerio? ¿Qué le gustaría? Para esto se necesitan dos requisitos. Acuérdese que a quién le dio Dios la unción le da Dios la unción para sanar a los enfermos. A los que andan buscando los enfermos. Entonces, la unción para producir riqueza Dios se la da a las personas que tienen los siguientes requisitos. Vamos a ver el primero. Primer requisito lo encontramos en 2 de Crónicas 1 del 6 al 7. 2 de Crónicas 1 del 6 al 7. Vamos a leer ese texto importante. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Normalmente la gente daba una oveja cuando iba a la casa de Dios a ofrendar. Pero ¿cuántas ovejas ofreció Salomón en esa ofrenda? 1000 ofrendas de ovejas para quemarlas en el altar de Dios. Y después que hizo eso, mire lo que pasó. Versículo 7. 2 de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿A cuánto le gustaría que Dios algún día te dijera: pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿A usted le gustaría que algún día Dios le haga esa pregunta? Le diga eso. Ahora yo le hago una pregunta. ¿A cuántas personas en la Biblia Dios le dijo esa palabra? Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿A quién más se lo dijo Dios en toda la Biblia? ¿A Salomón? A Pablo nunca le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo dé. A Abraham tampoco le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Por qué nada más se lo dio a Salomón? A Moisés tampoco le dijo eso. Aparece una palabra profética en el Salmo capítulo 2 que dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero es una palabra profética acerca de Cristo. Pero a los seres humanos, al único que le dio eso Dios fue a Salomón. Y se lo dijo después que le dio una ofrenda de 1000 ovejas. Entonces, ojo con esto, que hay sabiduría aquí. Si usted quiere la unción de producir riquezas, debe ser generoso con la obra de Dios y que desde antes haya sido fiel en tus diezmos, ofrendas, primicias, votos, donaciones. Que hayas tenido tu tiempo en que tú has sido fiel en esa área. Porque la palabra dice: el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, también en lo mucho será infiel. Esos son los principios del reino. Es una persona que no es fiel dando su diezmo. ¿Tú crees que Dios lo va a llevar a un alto nivel financiero? Si le dolió dar un diezmo de 10,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo de 10,000 pesos? 10,000 pesitos, ¿cuánto es el diezmo? 1,000 pesos. Le duele en el alma dar 1,000 pesos. ¿Tú crees que cuando se gane 1,000 millones va a dar 100 millones? No lo va a dar, porque le dolió dar 1,000. Entonces menos va a dar 100 millones. Entonces Dios no lo va a llevar hasta allá. Si usted quiere esta unción, tiene que ser generoso con el reino de Dios desde ahora. Demuéstraselo a Dios de esa manera. Otro requisito es, también lo tenía David y Salomón. Lo encontramos en 2 de Crónicas capítulo 2, verso 1. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Dios le da esta unción a los que determinan honrar la casa de Dios. En otras palabras, los que determinan honrar a Dios, a ellos Dios les da esa unción de producir riquezas. Pero ¿sabe qué buena noticia tenemos? Que aquí en Casa de Bendición, Dios va a levantar personas con esa unción poderosa. ¿Cuántos quieren que Dios los use en esta unción de producir riquezas? ¿Qué tienes que hacer para que Dios te la dé? Empieza a ser fiel sembrando desde ahora. Demuéstraselo. Así como los milagros ocurrieron o están ocurriendo porque tú estás orando por los enfermos, empieza a sembrar y empezará Dios a revelarte los secretos del mundo financiero. Eso no lo maneja todo el mundo. Los más ricos de la tierra manejan secretos que ellos no lo comparten con la gente. Ellos no lo comparten.
Uno de los más ricos de la tierra se llama Warren Buffett. Él sabe cuáles son las acciones que van a subir y cuáles son las que van a bajar. Dicen que es brujo. Eso no es ningún brujo. Él tiene sus formas, sus tácticas para poder llegar hasta allá. Y ese hombre gana mucho dinero con las acciones. Y mucha gente ha perdido su plata, se han suicidado. Pero Warren Buffett siempre está ganando plata con las acciones de las bolsas de valores. ¿Por qué? Porque eso tiene sus secretos. Y eso no se comparte con todo el mundo. Entonces mucha gente dijo, bueno, vamos a hacer lo que él hace donde él compra, vamos a comprar nosotros también. Hay gente que lo está siguiendo. Entonces él fue más astuto. Él puso una empresa, la empresa de él la puso bien carísima. Una acción con él de su empresa vale 200 y pico de millones de pesos. Una sola acción nomás. Entonces ahí no llega todo el mundo, llegan solo la gente de mucho dinero, es lo que le está siguiendo. Para que la gente no copie lo que le está haciendo. Pero Dios habló a mi corazón que aquí en Casa de Bendición va a levantar personas con esta unción de producir riquezas. Y yo creo que algunas personas de esas están aquí en este mediodía. Dios te va a dar esta unción, esa que le dio a David y que le dio a Salomón. Eso es lo que Salomón después se desvió. Cuando Dios te lleva a ese nivel, acuérdate que el propósito de esa riqueza es ¿para qué? Para extender el reino. O sea, tú la vas a disfrutar también. Vas a comprar tu casa, los vehículos que tú quieres, vas a viajar y todo. Pero acuérdate que detrás de todo eso, el propósito es la extensión del reino de Dios en esta tierra. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a orar, póngase de pie, vamos a clamar a Dios en este momento delante de sus ojos.